Bueno, pues muchísimas gracias a ustedes por continuar en sintonía con nosotros. Ahora, en esta entrevista, creo que todos ustedes lo conocen, no solamente en el ambiente político, sino en el ambiente social, además por su gran trayectoria política. Hablamos de que tenemos aquí en el estudio pues a un abogado, miembro de la dirección política de la Fuerza del Pueblo y precandidato a la alcaldía del Distrito Nacional. Con nosotros, Rafael Paz. Muy buenos días. Qué placer estar aquí en Despierta RD, Canal 13. De verdad que me honro en conversar con ustedes y estoy a su disposición para hablar de temas A nacionales. esa sí hay que ponerle Rafael hoy porque tocó Sí. al Pues cuadrado, Rafael, Rafael al cuadrado. Y nosotros aquí en el equipo tenemos también a un Sí, Rafael. no, pero es así un que... charlatán. Ese déjalo No, fuera, no, no. ese déjalo fuera del escenario. Aspirante a la alcaldía del Distrito Nacional, una plaza muy codiciada por los partidos políticos y que ahora la ostenta el PRM con Carolina Mejía, que aparentemente volverá a aspirar por ella misma. ¿No entiendes tú que sería una competencia muy fuerte aspirar y tratar de desplazar a Carolina Mejía? Mira, yo creo que más que un tema de personas, se trata de procesos y de momentos históricos. Ya el PRM tiene 8 años gobernando la ciudad, de los cuales 4 ha sido con todo el poder del gobierno. Y los resultados están a la vista de todos. Siento que hay una insatisfacción importante por el desorden que hay en las esquinas de la capital, por la congestión en el tránsito, por la falta de ordenamiento en espacios públicos importantes como la avenida Duarte, por la desatención a los mercados públicos y por la falta de inversión en infraestructura que hay en el Distrito Nacional. El Distrito Nacional pasó de ser el territorio donde más se invertía en infraestructura de parte del Estado a un proceso de, como dicen algunos, de ralentización de esa inversión. Desde el año 2012, por ejemplo, el sector privado ha invertido más de 100.000 millones de pesos en infraestructura inmobiliaria para viviendas, para plazas comerciales de diversos tipos. Sin embargo, el último elevado que se construyó en la capital, el último túnel, data del año 2012. Entonces, eso te indica que ha habido un proceso de reversión de esa estrategia de crecimiento, de desarrollo de la ciudad, y lo han sentido los capitaleños. El que vive aquí siente que paga muchos impuestos y siente que no les retorna, ni en servicios públicos de calidad, como educación y salud, pero tampoco en infraestructura urbana que permita vivir mejor, porque de lo que se trata en una ciudad es de vivir mejor, no digamos, de hacer lo mínimo posible, que creo que es parte de los errores de los cabildos, de los ayuntamientos en nuestro país y particularmente aquí en la capital. Entonces, creo que eso, estoy convencido que eso ha llevado a una reflexión a los capitaleños y eso va a producir un cambio en la conducción de la capital. La competencia no solamente va en estos momentos es con la oposición, sino que dentro del mismo partido, porque todavía no se ha oficializado pues la candidatura. ¿Por qué debería de elegirse a Rafael Paz como candidato oficial frente a los A lo demás? interno de la Fuerza del Pueblo yo no tengo competencia, no hay absolutamente ningún otro candidato. Pero hay posibilidad de alguna alianza, de que tengan algunos otros, digamos que elegidos para esa posición. Mira, Circuló que ya sería Domingo Contreras hace unas semanas atrás el candidato oficial. Mira, déjame decirte lo siguiente. O sea, ahí sería definir si sería uno solo o serían ambos, porque estamos hablando dentro de la red. Si hay una Perdón, alianza, vámonos, pues. perdón, ambos en competencia, Claro, porque ok. hablamos dentro de una alianza. Mira, yo siento que es importante que se expanda lo máximo posible la alianza entre el Partido de la Liberación Dominicana y la Fuerza del Pueblo, entre la Fuerza del Pueblo y el Partido de la Liberación Dominicana. Yo soy partidario de eso, como miembro de la dirección política y como dirigente político del país. Siento que debemos hacerlo de manera inteligente y las alianzas se hacen para ganar. Y al día de hoy, por muchos factores, nosotros estamos en una posición puntera en el Distrito Nacional como candidato principal de la oposición. Sin embargo, así como te digo eso, te puedo decir lo siguiente. Yo no estoy en la política por cargos, ni tengo obsesión con cargos determinados. Yo voy a servir y estoy construyendo un espacio político serio. Y desde donde las circunstancias me permitan hacerlo, lo haré. Y trabajaré siempre como el que más. Estoy convencido de que por el trabajo que llevamos acumulado de más de 5 años recorriendo las calles del Distrito Nacional, tenemos todas las condiciones para ostentar la bandera de la oposición si se amplía esta alianza. Pero
yo soy un político maduro también y comprometido con causas generales. Mi propósito esencial es que Leonel Fernández sea presidente. Por eso decidí pasar a la fuerza del pueblo, porque estaba convencido de que el camino hacia el retorno del progreso en la República Dominicana es que Leonel sea presidente de la República, pero no porque sí, sino como resultado de una reflexión del país que tenemos que construir a futuro. Leonel fue quien lideró el proceso de reforma constitucional de la República Dominicana, de puesta en marcha y diseño de la Estrategia Nacional de Desarrollo, del andamiaje de transparencia a nivel financiero en el Estado, con la ley del Ministerio de Hacienda, con la ley de compras y contrataciones, con la ley de planificación e inversión pública, con la ley del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Eso es parte de una visión. El andamiaje de programas sociales de la República Dominicana también fue parte de sus gestiones. Solidaridad, que transformó la manera en cómo el Estado otorga asistencia a los ciudadanos condicionadas a ciertas conductas que son deseables. Entonces, nosotros tenemos que dar un paso hacia adelante. Fíjate, el Metro de Santo Domingo, que es una obra preciada, lamentablemente hoy mal gestionada. Y esperamos que se vuelvan a los estándares que siempre se han tenido. Pero eso es parte de una visión. Nosotros tenemos que dar un salto hacia adelante y construir la República Dominicana a 2050. Y entiendo que como líder de la oposición, el doctor Leonel Fernández es la persona para ello. Y luego entonces se incorporará una nueva generación que a futuro también hará su contribución. Rafael, sí, adelante. En esa misma visión que tú planteas sobre la trayectoria política del expresidente Leonel Fernández, también se puede mencionar la parte internacional, porque fue en ese momento donde, digamos que se potencializaron las relaciones internacionales del país, por lo menos en las primeras gestiones de gobierno de Leonel Fernández. En ese mismo orden. En Europa no se conocía la República Dominicana. Sí, lo estoy refiriendo de manera general, porque imagínate, no nos daría el tiempo para puntualizar quizás los casos, pero en ese mismo orden se toma mucho en cuenta pues las opiniones del expresidente Fernández, no solamente como opositor, sino también como conocedor del tema, respecto a este tema, a la actual situación del caso con Haití. ¿Cuál es tu opinión del manejo que ha tenido pues el gobierno dominicano y sobre todo, me imagino que tu defensa a la postura de Leonel Fernández frente a este tema que es tan delicado ahora mismo? Mira, lo primero es que la actuación de Haití es inaceptable. La República Dominicana no puede tolerar que Haití viole un acuerdo de paz que establece cómo se gestionan los recursos hídricos compartidos. Y en eso la República Dominicana tiene que ser completamente vertical. Ahora, la República Dominicana, que tiene razón, no puede perderla por actuar de manera torpe o incorrecta. ¿A qué me refiero? La vía expedita para este tema era lo primero que debió hacer el Estado fue tomar medidas de cara al río, como lo ha hecho, pero después. Segundo, recurrir a los organismos internacionales. Ustedes recuerdan a Leonel Fernández mediando entre Colombia con Uribe y Venezuela con Chávez en un momento donde habían tensiones regionales que ponían en vilo a toda América Latina. Y cuando Leonel dice hay que ir a la OEA, lo está diciendo sobre la base de una experiencia, de unos resultados que están ahí, que son tangibles en el manejo de este tipo de cosas. Y entendiendo que ese es el foro ideal para nosotros, ante la comunidad internacional, mantener y demostrar la razón que tenemos alrededor del tema y lograr que haya un cese de los trabajos para la apertura de este canal ilegal que pretende poner en funcionamiento Haití. Pero Haití, antes de Rafael, ha dicho que no estaba en condiciones de limitar los trabajos que se plasman de aquel lado, que es un elemento diferenciador de la mayoría de discusiones entre estados, donde hay un estado que se hace responsable de las acciones de cualquier acción en su territorio. Mira, yo creo que esos son subterfugios de parte del gobierno haitiano para tratar de desviar la responsabilidad que le corresponde. Nosotros, precisamente con acción diplomática, lo que tenemos que hacer es llamar a Haití a capítulo y que el Estado haitiano y el gobierno haitiano asuma su rol. Por eso el foro de la OEA era tan importante y eso no se agotó. Entonces, el tercer componente. A mí me gustaría que el gobierno dominicano publique el costo que ha tenido toda la movilización militar en la frontera dominicana. Los
cientos de millones de pesos que le ha costado a los contribuyentes esta movilización excesiva de recursos militares, y me refiero a helicópteros, a camiones blindados, o sea, todo ese aparataje militar innecesario. Y digo innecesario ¿por qué? Yo soy un estudioso del derecho internacional y de las relaciones internacionales. Hay un libro de Henry Kissinger que se llama Diplomacia. Henry Kissinger, que fue quien fuere secretario de Estado de los Estados Unidos, que es el canciller norteamericano. Y en ese libro, uno de los aspectos principales que se identifica a la hora de lidiar con un tercer país es no tomar medidas que enciendan la chispa del nacionalismo, para no convertir un problema con el gobierno en un problema con todo el pueblo de ese país. Entonces, desde mi punto de vista, hay asesores dentro del gobierno que han orientado a un curso de acción que lo que ha hecho precisamente es encender la chispa del nacionalismo y unificar a sectores haitianos alrededor de este tema. Fíjense que Ariel Henry en una primera etapa decía, nosotros no tenemos que ver, pero entonces en una segunda etapa, ya provocada la situación, dice, no hay marcha atrás con el canal. Y se pone en una posición de defensa de eso. Rafael. Pero eso es precisamente como resultado de ese efecto, de ese clima que esas acciones desproporcionadas del Estado Dominicano produjeron. Ahora, viene un cuarto elemento, el elemento económico, la frontera, el cierre. ¿En qué contexto ocurre el cierre de la frontera? En un contexto de crecimiento normal de la República Dominicana, sobre 5% o cercano al 5%, no. Ocurre en un momento donde la economía dominicana tiene un pírrico crecimiento de 1.4% a julio de este año, donde la proyección de crecimiento de un 4.5% que inició el Banco Central a principio de año se ha ido reduciendo y hoy está en un 2.5%. Terminaremos creciendo por debajo de 2%. ¿Por qué? Porque el comercio con Haití, solamente el comercio, le representa al país más de $1.000 millones al año. Estamos hablando de $3 millones diarios aproximadamente. Cada día que permanece cerrada la frontera, se pierden $3 millones en la economía dominicana. Entonces, por eso se dice que es insostenible mantener esto. Y tú has visto que el gobierno, luego de una posición rígida de que no hay apertura de la frontera, entonces ya está diciendo, no, espérate, vamos a flexibilizar, pero sin que se haya producido el resultado. Entonces, siento, y hay un artículo de Aníbal de Castro. ¿Nos veríamos débiles si eso pasa? Mira, lo que nos veríamos es imprevisores, porque las medidas de tipo diplomático se organizan por etapas. Entonces, siento que nosotros en 3 días, y no lo digo yo, lo dice Aníbal de Castro en un artículo formidable, que habla de que nos metimos en un laberinto alrededor de este tema. Porque en Castro, embajador dominicano, fue embajador dominicano en Washington, fue embajador dominicano España. ante el Reino de España, embajador dominicano ante la Organización Mundial del Turismo, una vasta experiencia internacional y presidente ejecutivo de Diario Libre. Y decía, se tomaron todas las medidas que podía tomar la República Dominicana de un momento a otro y nos quedamos sin herramientas para continuar presionando. Rafael, el sábado hubo una actividad de la Fuerza del Pueblo en la Plaza de la Bandera. Esa actividad ha tenido sus matices según aquellos que lo miren desde un cristal o desde otro. Desde el PRM se dice que fue una actividad que quedó prácticamente vacía. La Fuerza del Pueblo han dicho que incluso hubo una especie de boicot, aparte de las acciones políticas que llevaban eso, del tema desde volar drones hasta la movilización de las personas que allí tenían que desplazarse. ¿Cómo la ves tú? Y de paso preguntarte por lo que le preguntamos al anterior invitado. El tema de las encuestas, hoy sale una encuesta en el periódico El Nuevo Diario que habla de un 47, 37, 11 me parece, en un eventual resultado de las elecciones del año 2024. ¿Cuál es el planteamiento de Rafael Paz ante estos temas? Mira, yo creo que hay que entender el contexto del evento de la Plaza de la Bandera. Lo primero que yo estuve ahí, y ahí había un mar de gente, no solo en la plaza, sino en las isletas alrededor. Una cosa impresionante. Y sí, evidentemente, el gobierno, a través del Ministerio de Defensa, limitó el uso de drones precisamente para
afectar el tema de la cobertura en amplio del mar de gente que había ahí. Masivo. Para que ustedes tengan una idea, esta actividad representó 4 veces, entre 4 o 5 veces la concentración del año 2020 en la Plaza de la Bandera. Entre 4 y 5 veces aquella concentración. ¿Se refiere a la de la suspensión de las A elecciones? la de la suspensión de las elecciones. Pero tiene una naturaleza distinta y yo quiero explicarlo. Primero, esto es un ejercicio de movilización del músculo partidario. Ahí estaba la militancia de la Fuerza del Pueblo, que se está movilizando con muchísimo tiempo de antelación a las elecciones. No estamos en el momento de mayor fragor electoral, ni de mayor fervor político en la República Dominicana. Estamos a meses de las elecciones, no ha terminado ni siquiera la precampaña. Y un partido que viene de estar en la casilla número 18, que se coloca en la 3, que pasa a ser partido mayoritario, que logra depositar un padrón de 1 millón de miembros, luego un padrón de 1.500.000 miembros, luego un padrón de 2 millones de miembros, que hace una movilización formidable de jóvenes en el Día de la Juventud, una gran manifestación de mujeres en las calles y luego una gran marcha en contra del costo de la vida que tiñó de verde la capital. Ahora hace una 4ª movilización masiva en un espacio al que le habían salido corriendo los partidos políticos. No ha habido en la historia de la República Dominicana un partido que se hubiera atrevido a convocar una manifestación en el foro, en la plaza más grande que tiene la República Dominicana, que es la Plaza de la Bandera. ¿Lo hizo quién? La Fuerza del Pueblo. Ustedes presentaron ante la Junta un padrón con más de 2 millones de afiliados. Ayer aquí hacíamos un balance con nuestro compañero Gilbert Guzmán. Entre todos los partidos políticos alcanzan el nivel de la población con el padrón que tienen. Uno tiene 3 millones, otro 3 millones más, ustedes 2 millones. Debe de auditarse realmente para conocer si efectivamente tantos partidos políticos tienen tanta gente, alcanzan el nivel de la capacidad de votantes y la capacidad ¿No poblacional. aparece Abinader en el del PR, en el de la Fuerza del Pueblo? Mira, nosotros hemos auditado el padrón de la Fuerza del Pueblo y hay un No está nivel de Abinader control ahí. extraordinario. Ni Hipólito. Nadie. Ok. Fíjate que no han sacado absolutamente nada. Porque es que, miren, no se trata de lo que tú depositas, se trata del proceso de identificación de una militancia. Y en ese proceso la Fuerza del Pueblo ha sido completamente diáfano y transparente. Y les voy a decir una cosa. Ese proceso de construcción de ese padrón, que no lo ha llevado a cabo ninguno de los otros partidos, porque como dicen dirigentes del PRM, lo del PRM es un vaciado. Y otros partidos lo que han hecho es coger el viejo padrón que tenían y sumarle los nuevos que han afiliado, y entonces eso le da un número. Nosotros estábamos sumando ese día y nos faltaban Ok. los partidos minoritarios, no nos daban los Ahora, números. yo te aseguro a ti, y la gente lo va a ver, porque es que en política tú tienes que tener cuidado con lo que dices y con lo que haces. Cuando la gente vea el resultado electoral, va a decir, es que tenían razón, es que esa militancia que identificaron es real, porque los votos llegarán, Rafael, llegarán.